de ellas, hablamos de las manifestaciones clínicas, hablamos del diagnóstico de Staphylococcus aureus, del tratamiento, la prevención. Luego empezamos a hablar de Staphylococcus aureus meticilino resistente o MRSA. Hablamos de unas características importantes en términos de los factores de riesgo para adquirirlo y una diferenciación muy importante entre los dos tipos más interesantes o más importantes clínicamente hablando de el estafilococo orometicilino resistente, que son el que se adquiere asociado a la atención médica o atención hospitalaria, que es el HA-MRSA, y el que se adquiere en comunidad. Esto es un factor muy, muy importante, les decía, porque sucede que típicamente pensamos, ¿cierto? En el gremio de la salud típicamente se piensa que solamente los microorganismos de tipo multiresistente solamente se adquieren en ambientes hospitalarios, y lo que estamos viendo aquí es que hay una serie de microorganismos multiresistentes que empezamos ya a adquirir en comunidad. De hecho, hace 2 días estaba en una defensa de un trabajo de grado donde hacían una revisión sistemática de, las, de los trabajos de investigación que encuentran microorganismos multiresistentes en ambientes como por ejemplo aguas tratadas. ¿Sí? El agua que uno bebe en la casa, el agua potable, pues puede traer bacterias que son multiresistentes, y todo esto lo que significa es que las bacterias se salieron de ese ambiente intrahospitalario y están ahora pues en todas partes. Entonces hay que tenerlo muy claro. Aquí hay unas diferenciaciones muy fundamentales sobre cuáles son las características básicas del que se adquiere en comunidad versus el que se adquiere en ambientes hospitalarios. Hablamos del diagnóstico de laboratorio, de esta bacteria multiresistente, del tratamiento, y dejamos ahí, vamos a empezar a hablar del Staphylococcus aureus glicopéptido resistente. Entonces, esto es como una versión avanzada. Entonces ya el meticilino resistente, que creíamos que era la última opción de multiresistencia que íbamos a encontrar, resultó que no. Entonces surgió una nueva bacteria mucho más resistente, se llama Staphylococcus aureus glucopéptido resistente. Básicamente estas son Staphylococcus aureus que son resistentes a la vancomicina. Decíamos entonces acá en el tratamiento del Staphylococcus aureus meticilino resistente que en muchos casos la última opción debe estar por aquí. La última opción de tratamiento para este Staphylococcus aureus meticilino resistente pues era el glucopéptido vancomicina, miren, y la teicoplaninina. Pero resulta que existen Staphylococcus aureus que son resistentes a los glucopéptidos como la vancomicina. Estos son los Staphylococcus vancomicinos resistentes. Básicamente la resistencia, el mecanismo de resistencia informado hasta la fecha es el aumento en el recambio en la pared celular, que conduce pues a un aumento de unas cadenas extracelulares que se unen a la vancomicina fuera de la pared celular e inhiben la acción de estos péptidos, la acción de estos glicopéptidos, cuya acción básicamente es inhibir la síntesis de la pared celular, ¿no? Entonces la bacteria sintetiza un péptido ligeramente diferente que se sale de la célula, se une al antibiótico y básicamente lo inhibe. Básicamente, ¿de dónde se obtuvo esto? Entonces, lo que ha sucedido es que una serie de bacterias que vamos a ver más adelante, los Enterococcus sp, son bacterias que son naturalmente resistentes a muchos antibióticos, pero no han sido un problema en salud humana sencillamente porque, digamos, que no causan muchas enfermedades, ¿no? Sí son muy resistentes, pero no necesariamente generan muchas enfermedades. Entonces, lo que se ha hipotetizado es que los fenómenos de resistencia
asociados a vancomicina de los enterococos, pues fueron transferidos de forma horizontal a los Staphylococcus aureus. La resistencia a los glucopéptidos se ha reportado, digamos, o se ha clasificado como en tres grandes grupos, ¿sí? Estos organismos se denominan como VISA, ¿sí? O vancomicina resistentes. Staphylococcus vancomicina resistente es el término BRSA que ustedes están viendo aquí, lo voy a resaltar en amarillo, ¿sí? Y están los vancomicina de resistencia intermedia. Entonces miren qué es lo que está sucediendo aquí. Básicamente tenemos tres grupos de resistencias a la vancomicina. En primera instancia están los sensibles, obviamente, y estas son bacterias a las cuales si se exponen a concentraciones de menos de 2 microgramos por mililitro, pues responden al tratamiento, básicamente se elimina la bacteria. Pero si hay necesidad de aumentar 2 o hasta 4 veces esa concentración del antibiótico, estamos ante un Staphylococcus aureus que tiene una resistencia intermedia, ese es el VISA, que denominamos VISA. Y si resulta que hay que subir, ¿sí? Dime. ¿Será que me puede volver a repetir esa parte de las concentraciones que se ven? Son 2 microgramos por mililitro, ¿sí? Es decir, se trata de alcanzar esa concentración a nivel de sangre, ¿no? Entonces, si con la dosis que ustedes, por ejemplo, como médicos están formulando, se alcanza esta concentración, en términos normales, todo Staphylococcus aureus debe responder. Básicamente lo que significa es que se aclara la infección, básicamente. Aclarar la infección significa que desaparece el microorganismo de la sangre, ¿sí? En el caso de la resistencia intermedia, miren ustedes que ya no son 2 microgramos por mililitro, sino 4 a 8 microgramos por mililitro, ¿correcto? Esto significa multiplicar por 2 o hasta por 4 la concentración a la cual hay que elevar el antibiótico para que responda, ¿correcto? A esto le llamamos como Staphylococcus aureus de vancomicina, resistente a la vancomicina, pero con una resistencia intermedia y se les denomina VISA. Los BRSA son los Staphylococcus aureus resistentes a la vancomicina, ya no tienen resistencia intermedia, sino que son francamente resistentes, y en estos básicamente digamos que son microorganismos a los cuales hay que subir la concentración de la vancomicina hasta 8 veces, ¿correcto? Y entonces en ese orden de ideas, pues se pueden, digamos, alcanzar niveles que son tóxicos para un ser humano. Estos son los BRSA. Es muy importante tener claro que estas denominaciones VISA y BRSA están asociadas directamente con la concentración a la que se usa la vancomicina. Lo que se recomienda en todo el mundo es que se informen todas las cepas con concentraciones inhibitorias mínimas de más de 2 microgramos por mililitro como resistentes. Nada de andar clasificando como resistencia intermedia o resistente, sino que simplemente son resistentes. Sobre la base de que los glicopéptidos pues, no se deben usar para estos organismos ni siquiera a dosis elevadas. Eso es lo que se recomienda normalmente. Hay una denominación intermedia entre los intermedios y los resistentes, que son los heteroresistentes, que son microorganismos que logran crecer a 8 microgramos por ml de vancomicina, que es la máxima, pero no a 16. Entonces a esto se les dice que son heteroresistentes porque es resistente a 8 microgramos, pero no a los 16. Un segundo, por favor. Ok. ¿Hay alguien más intentando ingresar a la clase? Veo que dicen por aquí en el chat. Bueno, muy bien. Bueno, ok. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, pues tal como llevamos la discusión,
pues hay unos niveles de resistencia que son importantes en, en la, en la, en la resistencia a vancomicina, y es importante que ustedes sepan que básicamente lo que estamos hablando aquí es de que los estafilococos se han vuelto resistentes a su última línea de tratamiento. Es importante que comprendan que hay unos niveles de concentración del antibiótico que permiten diferenciar entre una resistencia intermedia, uno que es francamente resistente, o los denominados heteroresistentes o heterovisa. Bueno, el diagnóstico de laboratorio básicamente se hace tal cual hemos venido hablando de cómo se identifican los Staphylococcus aureus. Lo importante aquí es determinar la resistencia al glucopéptido, ¿sí? Tanto los que son visa, los de resistencia intermedia, como los heterovisa, que tienen una resistencia un poquito superior, pero no son francamente resistentes, son aparentemente susceptibles a la vancomicina en las pruebas de difusión en disco. Es esto básicamente que ustedes están viendo aquí, esto que hemos visto acá. Estas son pruebas de difusión en disco, en las que usted coloca un disco de papel filtro impregnado con el antibiótico, y entonces digamos que se forma este halo. A esto se le llama prueba de difusión en disco. De lo que se trata, esta también es una prueba de difusión en disco, pero básicamente no se usa un disco impregnado, sino una regleta como esta para poder calcular el diámetro, ¿no? ¿De qué se trata? Básicamente estos discos o esta regleta que ustedes ven aquí están impregnados con el antibiótico difunde, ¿sí?, desde donde está más concentrado, que es en esta regleta, hacia el medio de cultivo. Y en este caso lo que estamos viendo es una bacteria que en este caso acá es resistente a vancomicina, y en este caso acá es sensible. ¿Por qué sé que es sensible? Porque no crece alrededor de la regleta. Es así. Entonces es un poco difícil. Lo que se usa entonces es usar un método basado en la concentración inhibitoria mínima. No sé si para ustedes es familiar este concepto de concentración inhibitoria mínima. ¿Me aclaran, por favor? No, profe. ¿Ninguno lo tiene claro? Entonces voy a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla. La concentración inhibitoria mínima es una concentración impregnada en estos discos a la que se supone que el antibiótico logra inhibir el crecimiento del microorganismo, pero en condiciones fisiológicas. Quiero decir, si la concentración a la que yo debo llegar en condiciones fisiológicas es 2 microgramos por ml del antibiótico, pues hago un disco que tenga 2 microgramos por ml. Y esa es la concentración inhibitoria mínima. Por definición, la concentración inhibitoria mínima es esa concentración mínima a la cual se obtiene la respuesta deseada del microorganismo en condiciones de cultivo in vitro. Entonces, en este caso, lo que se usa es como un control, una cepa control que nosotros sabemos que es resistente, ¿sí?, a la vancomicina, y entonces la sembramos en paralelo con la bacteria que estamos estudiando en nuestro paciente, y básicamente se trata es de ver esa que es francamente resistente, cómo se comporta con respecto a la que estamos sacando a nuestro paciente. En este caso, podemos decir que esta parte de arriba corresponde, por ejemplo, a la cepa control, esta parte a la cepa del paciente. Si esta es la cepa control y resulta inhibida, y esta es la cepa del paciente, y ustedes ven que crece mucho más adentro hacia la regleta, estaríamos hablando de ¿qué? ¿La cepa del paciente es resistente o no es resistente? Que es resistente. Claro, ¿por qué es resistente? Cuéntame a ver. Porque crece alrededor de la regleta que tiene el antibiótico. Correcto, crece alrededor de la regleta. Entonces es muy sencillo porque hay una serie de cepas, se denominan ATCC. Esta es una colección
son una serie de, digamos que, de colecciones de cepas bacterianas que están bien caracterizadas. Ustedes a medida que vayan avanzando en su conocimiento de la medicina, sobre todo en el área de infectología, se van a encontrar mucho con esta denominación ATCC. Esto es una cepa tipo cultivo americano, así se llama ATCC, que están bien estandarizadas, se les conoce muy bien sus características fenotípicas y genotípicas, entonces se usan como control para comparar. Si yo no sé denominar muy bien, entonces comparo contra una cepa que es francamente resistente. Entonces la idea es que los laboratorios de niveles, por ejemplo, 4 y 3 de atención médica, pues tengan esta herramienta a la mano para poder caracterizar. Bueno, muy bien, eso es con respecto a los estafilococos aureus glucopéptidos resistentes. Vamos a pasar a otros estafilococos. Estos son los coagulasa negativos. Recuerden que el estafilococo aureus del que veníamos hablando, vimos el estafilococo aureus normal, vimos el estafilococo aureus meticilino resistente y vimos el estafilococo aureus glucopéptido resistente. Ahora vamos a ver los estafilococos coagulasa negativos. Esos estafilococos aureus que acabo de mencionar, todos son coagulasa positivos, ¿sí? Son estafilococos aureus. Y de acuerdo a lo que veíamos nosotros acá en cómo vamos discerniendo con cuál estafilococo estamos lidiando, pues básicamente miren que después de establecer que son gram positivos, que crecen en racimos, que son catalasa positivos, yo puedo decir que no son estafilococos. Luego hago una prueba de coagulasa. Si la prueba de coagulasa es positiva, muy probablemente estoy hablando de un estafilococo aureus, potencialmente otros dos, el lugdunensis y el scleiferi. Y si me es coagulasa negativo, pues este es un gran grupo entre los cuales resaltan los saprophyticus, que son resistentes a la noviodiosina. Pero lo importante aquí, desde el punto de vista, digamos, de diagnóstico y clasificación, es diferenciar aureus del resto. Cuando ya sé que es coagulasa negativo, sé que estoy hablando del resto de los estafilococos. ¿Sí? Y vamos entonces a ver estos grupos. Estos pueden presentarse como contaminantes de cultivo. A veces, en ocasiones, en condiciones intrahospitalarias, se pueden comportar como verdaderos patógenos, y es aquí donde me toca preguntar si ustedes son conscientes de lo que significa el término verdadero patógeno. ¿Alguien lo sabe? Chicos, opinen, por favor. ¿Qué será un verdadero patógeno? Profe, pues no sé si de pronto yo estoy equivocada, pero pues nosotros nos explicaron en microbiología que un verdadero patógeno era un microorganismo que sí o sí siempre causaba una enfermedad. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es muy importante que ustedes conozcan esa clasificación. Hay unos microorganismos que llamamos verdaderos patógenos y otros que denominamos patógenos oportunistas. ¿Sí? Entonces, estos que llamamos patógenos oportunistas, digamos que necesitan que el paciente tenga una condición muy especial que denominamos en términos generales inmunosupresión. Entonces, mecanismos para que un paciente se encuentre en un estado de inmunosupresión, hay muchos, son muchísimos, ¿sí? Podemos tener inmunosupresiones asociadas a enfermedades metabólicas como la diabetes, a enfermedades infecciosas como el VIH-Sida. Podemos tener inmunosupresión debida, por ejemplo, a procesos neoplásicos. Casi todo cáncer logra inmunosuprimir a un paciente, etc. Entonces, cuando una bacteria, cuando un microorganismo no puede establecer directamente en un paciente inmunocompetente una enfermedad, sino que necesita que él esté debilitado, a ese le llamamos patógeno oportunista. Entonces, lo otro también es cierto, es decir, si una bacteria, si un microorganismo no es necesario que el paciente esté inmunosuprimido para lograr producir una enfermedad, entonces es un verdadero patógeno, ¿correcto? Y esos verdaderos patógenos pues tienen una serie de armamentos que los hacen muy peligrosos pues para los seres humanos, ¿sí? Y por eso los llamamos verdaderos patógenos.
Las infecciones con los estafilococos coagulasa negativos son frecuentemente asociadas con la presencia de material protésico. Pues como les decía, generalmente se comportan como verdaderos patógenos pues, en ambientes hospitalarios donde los pacientes son sometidos precisamente a exposición a material protésico como catéteres, válvulas cardíacas, prótesis articulares, etc. Las infecciones a menudo son asintomáticas, no indolentes, perdón, yo cambio ese término aquí. No es que sean indolentes, sino asintomáticas. Y el tratamiento puede ser tan sencillo como simplemente retirar ese material extraño, ese material protésico. Estos microorganismos son frecuentemente resistentes a múltiples antibióticos, lo que puede dificultar a veces la terapia. En términos generales, sobre los estafilococos coagulasa negativos, pues es importante entender que son ubicuos, que hacen parte de la microbiota de la piel. De entre los estafilococos coagulasa negativos, el más común es el estafilococo epidermidis, ¿cierto? En el 60-90% de las veces que se identifica un estafilococo coagulasa negativo, estamos hablando de un estafilococo epidermidis, y el que sigue en frecuencia se llama estafilococo hominis. El estafilococo saprophyticus es importante, digamos, clínicamente porque es un patógeno urinario en mujeres jóvenes y sexualmente activas, asociado con una presentación clínica que se llama dolor pélvico urinario, ¿sí? Entonces, ese cólico molesto, constante, que no se quita, que parece simplemente agudizarse con el periodo, pero la sintomatología nunca desaparece, ese dolor pélvico crónico urinario ahí, pues urinario en el tracto gastrointestinal, básicamente está asociado a una infección por Staphylococcus saprophyticus en vías del tracto genitourinario alto. Estoy hablando de las trompas de falopio, estoy hablando, bueno, de sitios anatómicos un poco más altos, e incluso se ha reportado que no solamente en las vías del tracto genitourinario, sino que el microorganismo logra pasar al peritoneo, y entonces ahí establece una colonización que no crece mucho, pero genera ese malestar constante en las mujeres. Del dolor pélvico crónico urinario, pues es una presentación clínica importante que ustedes se van a encontrar típicamente, que no se me quita el dolor, doctor, que mire que esta molestia, que no sé qué, la dispareunia y bueno, otro montón de sintomatologías asociadas, que están asociadas a esta infección con Staphylococcus saprophyticus. De entre todos los coagulasa negativos solamente hay uno que es anaerobio estricto, que es el Saccharolithicus, y hay unos menos frecuentes como el Staphylococcus hemolíticos, el Guarneri, el Psilosus, Conis, Simulans, Capitis, Auricularis, Lugdunensis. El Lugdunensis es importante entender que este es el único coagulasa positivo, ¿cierto? Y bueno, y el Schelferi también, de los que se asocian a esa patología urinaria en mujeres. Entonces, importante extraer de aquí que estamos hablando de que los coagulasa negativos son unos contaminantes frecuentes en muchos cultivos de laboratorio, son son bacterias que pertenecen a la microbiota de piel. El que más comúnmente se aísla del Staphylococcus epidermidis es, en general, los Staphylococcus coagulasa negativos se asocian a sobreinfecciones causadas por prótesis de tratamiento intrahospitalario, particularmente los catéteres. Aquí hay un cuadrito que es muy importante para diferenciar los estafilococos de los que estamos hablando. Estábamos hablando inicialmente hoy en nuestro recordays, que está el estafilococo aureus, que es catalasa positivo, es coagulasa positivo, es sensible a novobiosina y es DNasa positivo. El resto, los epidermidis, los saprofíticos y el lugdunensis, que son los que son importantes patológicamente hablando, clínicamente hablando, son catalasa positivos, por eso son estafilococos, pero son coagulasa negativos, a excepción de algunas cepas
que si se ponen a crecer en lámina, perdón, si se hace la prueba de coagulasa en lámina resultan positivos, pero en general son coagulasa negativos, todos dan prueba de coagulasa negativos. Tanto epidermis como luteinenses son sensibles a la noveobiosina, en cambio el Staphylococcus saprophyticus es resistente y todos son DNAsa negativos. Entonces digamos que haciendo este set de pruebas, prueba de catalasa, de coagulasa, de sensibilidad a noveosina y DNAsa, podemos discernir entre estos grupos mayores de Staphylococcus. Con respecto a la patogénesis hay que decir que digamos que su factor como más importante, que es la antibiótico resistencia, está mediada por plásmidos y se transfiere por conjugación a otras bacterias. Tal vez ustedes no lo recuerden, pero la conjugación la vimos hace un par de días, hace un par de clases atrás, en la que les comentaba que un fenómeno muy importante que las bacterias hacen es la transferencia horizontal de material genético. Lo he venido mencionando en diversas clases, y un método de transferencia horizontal es la conjugación. En la conjugación, ¿qué es lo que sucede? La bacteria tiene un plásmido, con ese plásmido produce un pili, el pili hagan de cuenta que es un tubo, para que se lo imaginen un poco mejor, es como cuando uno utiliza un pitillo para tomarse una bebida. Entonces haga de cuenta que usted y su novia o novio quieren compartir una bebida y a través del tubo se pasan algo de la bebida el uno al otro. Así funciona la conjugación. La bacteria que tiene el pili se comunica con la otra y a través del tubo le pasa el material genético que necesita para generar la resistencia. Los Staphylococcus coagulasa negativos tienen otra ventaja, y es que, perdón un momentico chicos, un segundo. A ver, ya. Bueno, los Staphylococcus coagulasa negativos tienen otra, digamos, ventaja, además de la antibiótico resistencia, y es que producen un polisacárido de adhesión intracelular que les permite armar biopelículas. Esas biopelículas son las importantes cuando se trata de la patogénesis mediada por dispositivos protésicos. ¿Se acuerdan qué es una biopelícula? Por ahora lo mencionamos alguna vez y se los aclaré. ¿Alguien recuerda qué es? ¿Nadie? Profe, ¿no era algo que recubría a las bacterias? No. Las biopelículas son comunidades bacterianas, comunidades de bacterias. Ellas crecen como una comunidad, ¿correcto? A mí el ejemplo que me gusta dar es, algunos ha visto, por ejemplo, cómo arman sus comunidades las hormigas, las termitas, las abejas, que digamos que van creando como una matriz, ¿cierto? Donde ellas habitan una serie de túneles, etcétera. Bueno, pues así mismo lo hacen las bacterias, exactamente igual, crean unas masas sobre superficies inertes, algunas veces sobre superficies vivas, pero lo más frecuente sobre superficies inertes, como los dispositivos protésicos, ¿cierto?, que se usan en la atención hospitalaria. Y por ejemplo, el ejemplo más frecuente es la placa dental, lo que llamamos cálculo dental. ¿Eso básicamente qué es? Pues básicamente son comunidades bacterianas, ¿sí? Y esas comunidades bacterianas se van acumulando sobre los dientes, por ejemplo, y en el caso de que haya una herida pueden causar bacteremias transitorias. Lo mismo pasa cuando hablamos de un dispositivo protésico, pues está un catéter conectado todo el tiempo al paciente, entonces la bacteria puede crecer sobre esa superficie, y al crecer sobre la superficie, pues básicamente forma estas comunidades grandes, y esas comunidades grandes son las que nos permiten entonces
digamos, en ocasiones liberar grandes cantidades de bacterias a un paciente que está siendo tratado en un ambiente hospitalario. Entonces ustedes se pueden imaginar, el paciente está debilitado, está expuesto a una serie de antibióticos, lo que hace es que las otras bacterias de su microbiota queden inhibidas y en ese orden de ideas, pues el paciente pueda desarrollar una infección severa en el ambiente hospitalario. ¿Qué patologías hay asociadas a los estafilococos coagulasa negativos? Son muchas, muy variadas, casi todas asociadas de nuevo a ambientes nosocomiales, a ambientes de cuidado de la salud. Entonces está la bacteremia, es digamos que lo más común que se causa. Cuando hablamos de bacteremia hay que diferenciar de la bacteremia, pues digamos, transitoria a la septicemia, que es esa infección exagerada. La bacteremia, digamos, relacionada con dispositivo nosocomial es de pronto la patología más común asociada a los estafilococos coagulasa negativos, pero de ahí para abajo siguen una serie de infecciones que se logran establecer digamos, en sitios anatómicos más profundos. Ejemplo, la endocarditis valvular protésica. Miren que de nuevo es una endocarditis secundaria a una prótesis. Las infecciones por derivación desde el líquido cefalorraquídeo. Entonces, pues, tenemos un catéter, un tubo conectado al líquido cefalorraquídeo. Eso básicamente conforma, es una vía de entrada para la bacteria. Las peritonitis asociadas a catéter de diálisis peritoneal, la infección urinaria asociada al saprofíticos. Miren que este es uno de los pocos verdaderos patógenos que nos vamos a encontrar aquí. Las bacteremias en pacientes inmunocomprometidos, la osteomielitis external por cirugía por poscardiotorácica, básicamente pues se establece una infección a nivel de hueso, ¿cierto?, en el esternón, y esto se debe a que pues fue invadido el hueso. Entonces se abren de nuevo una serie de vías y posibilidades de infección asociadas al tratamiento médico. La infección protésica articular, la infección de injerto vascular, las bacteremias nosocomiales neonatales son muy comunes, y las endoftalmitis después de una cirugía o trauma. ¿Qué ven en común aquí? Yo quiero que me digan ustedes mismos. ¿Qué ven en común en todas estas presentaciones clínicas? Que todas están relacionadas, por decirlo así, que están infectando el catéter o pues elementos protésicos. Claro, todas están asociadas a intervenciones médicas o quirúrgicas. Entonces, por esta razón es que ahora, digamos que en muchas ocasiones se prefiere mantener al paciente en un servicio de home care. Al principio se creía que esto era más costoso, pero cada día está, digamos que es más aceptado que en vez de tener al paciente en una unidad de cuidado intensivo, una unidad de cuidado crítico, yo traslado los equipos a la casa, visito en un esquema de visitas diarias al paciente con, digamos, con toda la capacidad ambulatoria, pero no lo tengo metido en un hospital con múltiples bacterias multiresistentes, con muchos pacientes que tienen ese tipo de bacterias y expuestos a tantos tratamientos antibióticos, porque lo que básicamente estoy haciendo es exponiendo al paciente a que otras bacterias de otros pacientes sencillamente lo infecten o transfieran su material genético a las bacterias del propio paciente y se genere la multiresistencia y esto sea peor para el paciente. Entonces, esto todo tiene que ver con las estrategias que estamos utilizando para cuidar al paciente. Entonces, los estafilococos coagulasa negativos, debe haber un sello grande ahí en su cerebro diciendo estafilococo coagulasa negativo. De entre los más importantes están el estafilococo epidermidis, pero también hemolítico y saprofíticus. Estos conforman hasta el 80% de los casos de los estafilococos coagulasa negativos. Estos causan enfermedades asociadas al tratamiento, al cuidado de la salud en ambientes nosocomiales.
El resto de los casos, el otro 20%, pues tiene una serie de estafilococos que digamos que son de muy baja frecuencia, como el lugdunensis, el Guarneri, el hominis, el simulans, el capitis, que son especies que rara vez se aíslan de los pacientes, solamente en el 20%, como ven ustedes en estas diapositivas. ¿Cómo es el diagnóstico? Básicamente tomar muestras apropiadas, ya sea de la sangre. Generalmente esto se convierte en un problema, es cuando la bacteria encuentra una forma de llegar a la sangre o a un tejido más profundo, precisamente por el canal que abren estos catéteres, estas derivaciones. Entonces puede llegar a la sangre, al líquido cefalorraquídeo, al peritoneo. Entonces se toma pues la muestra de carácter apropiado según el sitio de la infección. Generalmente sangre, se puede tomar pus del sitio donde se ha generado la infección, muestras de tejido. Eso se envía al laboratorio y pues se hace una serie de pruebas para establecer si es un estafilococo, como por ejemplo el cultivo de agar sangre, medios líquidos también, que también son de sangre, catalasa positiva, la prueba catalasa, la prueba de DNAsa. En este caso debe ser catalasa positiva para establecer con estafilococo, pero DNAsa negativo para establecer que es del grupo de los coagulasa negativos, DNAsa negativos. Entonces se hace también la prueba de coagulasa. Se hace la prueba de susceptibilidad antimicrobiana de novobiosina para establecer que es un Staphylococcus saprophyticus, importante en la infección urinaria. Y una serie de pruebas bioquímicas, incluso hasta electroforesis, y hay más recientemente diagnóstico molecular basado en PCR para establecer, por ejemplo, la resistencia a meticilina por parte de estos estafilococos. Hay una metodología que es de muy amplia aceptación, sobre todo en los países desarrollados, y es el MALDI-TOF. Nosotros no tenemos suficiente espacio en el curso para hablar de ella, pero es importante que ustedes se relacionen con esta metodología. Esta es una espectrometría de masas. Hace 20 años era muy costoso tener esta tecnología en un laboratorio clínico, pero hoy en día es una prueba casi que de rutina en muchos laboratorios. Y el MALDI-TOF básicamente es una prueba, digamos que de carácter proteómico, en la que usted no solamente mide una proteína, una enzima que es la coagulasa, una enzima que sea la DNAsa o la catalasa, no. Usted coge el microorganismo en general, lo parte en 1000 pedazos y mide todas sus proteínas en un solo shot, en un solo disparo. ¿Sí? Entonces el MALDI-TOF es una prueba proteómica, voy a ponérselos aquí. Es una espectrometría de masas en la que no se mide una sola proteína, sino que se hace proteómica completa en un solo instante de toda la bacteria. Entonces yo ya no tengo necesidad casi que ni cultivarla, cojo directamente la muestra que me han traído al laboratorio y lo analizo con MALDI-TOF, ¿sí? Y ese MALDI-TOF me dice todo lo que hace todo lo que tiene la bacteria. Bueno, ok, vamos a seguir. Vamos a seguir entonces. El tratamiento, básicamente, en muchas ocasiones, como les dije, en caso de los coagulasa negativos, pues requiere simplemente la extracción de ese material protésico, ¿cierto? Y pues como ya sabemos también, a menudo son resistentes a múltiples antibióticos, por ejemplo, como la meticilina. La mayoría de estos estafilococos son sensibles a la vancomicina, linezolid, quinopristina, daptopristina, daptomicina. La sensibilidad a la tecoplamina es variable, se debe verificar en un marco de concentración inhibitoria mínima antes de usarlo. Lo mismo cuando se trata de infecciones por Staphylococcus hemolíticos, la tecoplamina puede no ser la mejor opción. En el caso de las infecciones por Saprophyticus en tracto urinario, pues se puede tratar con trimetoprima, nitrofurantoína o fluoroquinolona.
Miren ustedes, básicamente estamos hablando de un grupo altamente resistente a muchos antibióticos, más del 80% son resistentes, sobre todo a la meticilina. Eso quiere decir que el grupo de las penicilinas para abajo nadie puede servirme, solamente algunos glucopéptidos como la vancomicina y estos que acabamos de mencionar. Bueno, listo. Dicho eso, vamos a hablar ahora de los estreptococos. Entonces, los estreptococos son clasificados en términos generales por el tipo de hemólisis, ya lo habíamos visto, alfa, beta o gamma, ¿cierto? Y además hay una clasificación adicional que se usa, que es la clasificación de Lanfield. Ya dijimos que esta hemólisis se mide en agar sangre y que la clasificación de Lanfield básicamente se hace con una serie de anticuerpos que reaccionan con los carbohidratos que están en la superficie de la bacteria y entonces permite diferenciar si es grupo A, si es grupo B, si es grupo C, etc. Y pues hay unas bacterias representativas, por ejemplo, los estreptococos grupo A, pues básicamente estamos hablando de Streptococcus pyogenes. Los grupo B, estamos hablando específicamente de Streptococcus agalactiae. Si estamos ya hablando del grupo C, del grupo D y otros, pues ustedes ven que la población según estos cuadros pues aumenta. Entonces, ¿qué es importante entender? Cuando ya establecimos que trata de un estreptococo, ¿cierto? Por ese discernimiento básico inicial de los cocos gram positivos que ya les mencioné. Entonces, digamos que hay que establecer si se trata de un estreptococo pneumoniae, si es un estreptococo del grupo viridans, o si es un piógenes, o es el resto, como lo vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque es que las patologías causadas por estos primeros que acabamos de mencionar aquí, pues son tal vez las patologías que clínicamente son más importantes. Entonces, miremos, Streptococcus pneumoniae fue aislado por primera vez en el año 1881 en los Estados Unidos por Stenberg y Louis Pasteur en Francia. Fue reconocido inicialmente como la causa más común de neumonía y se le dio por eso el nombre de neumococo. Entonces, cuando uno se refiere a neumococo, se está refiriendo al Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae es un patógeno importante en humanos, puede estar asociado a procesos como meningitis, sinusitis, otitis media, endocarditis, artritis séptica y peritonitis. Estamos hablando de infecciones, miren, profundas, ¿sí? O sea, que además de la neumonía puede estar asociado a infecciones en el sistema nervioso central, cavidades del tracto respiratorio, la sinusitis, otitis, sitios profundos como el endocardio, la artritis, imagínense, y la peritonitis. Estas son infecciones profundas. Por eso es tan importante el estreptococo pneumoniae. Como ya dijimos, es un coco gram positivo, produce neumolicina. Esa neumolicina causa hemólisis de tipo alfa. ¿Se acuerdan cómo es la neumolicina de tipo alfa? Una hemólisis parcial. La hemólisis parcial, que se ve como verdosa, ¿sí? Es importante entender que el Streptococcus pneumoniae tiene la capacidad de producir una cosa que se llama cápsula, y la cápsula, como ya hemos visto, le provee resistencia al sistema inmune, ¿cierto? Es lo más importante, le provee formas de escape al sistema inmune. Bueno, epidemiológicamente hablando, el Streptococcus pneumoniae pues coloniza la nasofaringe, ¿sí? Es miembro de la microbiota. En el 5 a 10% de los adultos sanos y 20 a 40% de los niños sanos, esta bacteria se encuentra en la nasofaringe. La tasa de colonización pues varía sobre todo en épocas frías, en invierno, ¿sí? Cuando baja la temperatura. Y no siempre se produce la enfermedad pues, neumocóxica invasiva. Realmente la incidencia
es de 15 por cada 100.000 personas al año, no es tan alta. Se sospecha que se necesita algo de inmunosupresión para poder llegar hasta la enfermedad pues invasiva. Y la incidencia pues es hasta 10 veces mayor en algunas poblaciones. La enfermedad como tal es más frecuente en los extremos de la edad. La enfermedad neumocóxica invasiva es más frecuente en los extremos de la edad, es decir, menores a 2 años o mayores a 65 años. Y hay una serie de factores de riesgo que han sido asociados a esta infección neumocóxica pues invasiva. La deficiencia de anticuerpos, por ejemplo, deficiencia de complemento, neutropenia, deterioro de la función de neutrófilos, asplenia, corticosteroides, desnutrición, alcoholismo, enfermedades crónicas, hepáticas, renales, diabetes, asma, EPOC, hacinamiento. Si ustedes ven que hay en común en todos estos factores de riesgo, básicamente fenómenos de inmunosupresión, deficiencia de anticuerpos, deficiencia del complemento, neutropenia, deterioro en la función de esos neutrófilos, asplenia, no tener el vaso, ¿sí? Corticosteroides, pues tratamientos inmunosupresores. La desnutrición genera inmunosupresión, el alcoholismo también está asociado a inmunosupresión. Como les decía, enfermedades crónicas como la diabetes pueden generar inmunosupresión. Y el hacinamiento, digamos que es el único factor de los que están aquí mencionados que no tiene que ver con la inmunosupresión, pero básicamente trata con una mayor facilidad en la transmisión de las bacterias. Básicamente se ha demostrado que más recientemente la resistencia a los antimicrobianos pues va en aumento en este grupo de bacterias. Hay una serie de factores de virulencia asociados al Streptococcus pneumoniae. Voy a hacer unas correccioncitas aquí, me disculpan chicos, mientras voy hablando. Está, por ejemplo, el polisacárido capsular. Hay más de 90 serotipos, ¿cierto?, asociados al Streptococcus pneumoniae. Eso básicamente previene la fagocitosis y previene la activación del complemento. Inactiva el complemento. El complemento, pues, reacciona, trata de metérsele a la bacteria para armar el complejo de poro de la membrana, es lo que hace el complemento, y como se encuentra con esa capa de moco tan gruesa, pues básicamente no se produce el poro, no puede romper el complemento, no puede romper la bacteria, y sencillamente porque no alcanza la membrana celular. Esta capa que ustedes ven aquí azul está representando precisamente esa cápsula, y entonces esta cápsula es la que, digamos que los factores de complemento intentan meterse ahí, pero es tan gruesa que no logran llegar hasta la membrana para romper. Los polisacáridos de la pared celular, estamos hablando ya básicamente de los polisacáridos que hacen parte de la pared, ya no de la cápsula, sino de la pared de la bacteria. Tienen actividades como que logran activar el complemento de las citoquinas, induciendo pues fenómenos proinflamatorios, como vimos en inmunología. Se produce la neumolicina también tiene la capacidad de activar complemento de citoquinas. La PSPA, este es otro factor de virulencia que tiene la capacidad de bloquear la deposición del complemento, inhibe la fagocitosis. Las proteínas PSPC también inhiben la fagocitosis. La PSA también inhibe la adherencia. Hay unas moléculas denominadas autolisinas que provocan liberación de componentes bacterianos, lo que provoca activación de citoquinas. Y finalmente la neuraminidasa, que básicamente es, digamos, que la enzima que se asocia a los fenómenos de adherencia de esta bacteria. Entonces, como ustedes pueden ver, es una bacteria que también viene muy armada, así como el Staphylococcus aureus. Viene bastante armada, tiene un montón de cosas que le pueden servir como factores de virulencia. El Streptococcus pneumoniae es normalmente sensible a la penicilina. ¿Sí? Eso es importante tenerlo claro. La resistencia a la penicilina está mediada por alteraciones en las proteínas de unión a la penicilina. Recuerden lo que hemos ya hablado en el caso de Staphylococcus, lo voy a recordar aquí. ¿Cómo actúan las penicilinas? Básicamente
se pegan a unas proteínas que hay en el espacio intercelular, ¿cierto? Aquí en el espacio, perdón, intermembranoso de las bacterias, inhibiendo, la penicilina lo que hace es inhibir la construcción de la pared celular. Esa construcción la hacen este par de proteínas, entonces la penicilina se une a ellas e inhibe la construcción de esa pared bacteriana. Entonces eso debilita la bacteria y la hace sensible al sistema inmune, la hace sensible a los antibióticos, etc. Cuando estas proteínas de unión a la penicilina, las PBP2 y PBP2A, mutan, se hacen resistentes a la penicilina. Entonces las mutaciones en PBP2A, por ejemplo, causan resistencias de bajo nivel, mientras que las resistencias en la PBP2X, que es esta acá, causan resistencias de alto nivel. Básicamente, esta resistencia, que parece ser una resistencia ampliamente difundida entre los Streptococcus pneumoniae, puede ser superada fácilmente por exponer al paciente a concentraciones más altas del antibiótico. Entonces, digamos que el límite superior del uso del antibiótico o de aumentar la cantidad de antibiótico lo establece es el sitio anatómico donde esté sucediendo la infección. Por ejemplo, hay sitios anatómicos donde no es posible subir mucho la concentración del antibiótico sencillamente porque pues, resultan tóxicos. Ejemplo de ello es, por ejemplo, en líquido cefalorraquídeo, en sistema nervioso central. No es posible establecer tan altas concentraciones porque resultan tóxicas para las bacterias. La resistencia a macrólidos, que son otro grupo de antibióticos, está asociada a la adquisición de genes de carácter horizontal, pues transmitidos por otras bacterias, que por ejemplo, en el caso de los RMB, básicamente una metilasa de los ribosomas que hace que el macrólido ya no pueda inhibir la síntesis de proteínas, o el GMFA, que es una bomba de flujo, es una bomba que lo que hace es específicamente, digamos que cuando entra antibiótico, la bomba lo que hace es sacar específicamente el antibiótico. Clínicamente hablando, el Streptococcus pneumoniae produce una serie muy diversa de manifestaciones clínicas. Y aquí es donde se hace pues, muy importante saber todas las características de este estreptococo. En términos generales, básicamente el Streptococcus pneumoniae puede causar una infección por diseminación directa desde la nasofaringe, recuerden que es un habitante normal de nasofaringe, a estructuras contiguas como por ejemplo el oído, los pulmones, o por diseminación hematógena a sitios más profundos como sistema nervioso central, válvulas cardíacas y articulaciones. Las infecciones son inusuales en jóvenes, en adultos jóvenes, lo cual debe hacer pensar siempre en buscar VIH, ¿sí? En buscar algún tipo de inmunosupresión, porque no es común que en adultos jóvenes pueda suceder esto. Recuerden, ya lo dijimos, las etapas de la vida más susceptibles a la infección por Streptococcus pneumoniae pues son los extremos, los menores de edad, menores de 2 años, o los seres humanos muy adultos mayores de 65. Los síndromes clínicos son muy variados, ya mencioné algunos, vamos a volver a mencionar: otitis media, sinusitis, exacerbaciones de bronquitis crónica, neumonía, meningitis, endocarditis, artritis séptica, osteomielitis, pericarditis, abscesos epidurales y cerebrales, infección de piel y tejidos blandos. ¿Sí? Entonces es un patógeno que se asocia a muchas manifestaciones clínicas, pero lo peor de todo es que hace parte de nuestra microbiota. Y al hacer parte de nuestra microbiota, pues básicamente no nos exime de la posibilidad de que nos infectemos. El diagnóstico, ¿cómo se hace? El diagnóstico de Streptococcus pneumoniae se hace con base en cultivos en sangre que pueden ser positivos, pero a pesar de que el cultivo de sangre, el hemocultivo, no sea positivo, a pesar de que sea positivo, puede ser imposible verlo en una tinción de Gram debido a que el neumococo, cuando se encuentra en condiciones estresantes, pues hace autólisis. ¿Cómo que hace autólisis? Pues sí, mire, produce esta autolisina, es una proteína que básicamente lo daña a sí mismo, haciéndolo difícil de encontrar.
La sangre como tal se puede romper, la prueba de antígeno neumocóxico directamente en la sangre es positiva. Esta es una prueba muy útil clínicamente hablando. Es una de esas pruebas que llaman técnicamente como bedside y es una prueba que se hace pues al lado del paciente. Si tenemos una sospecha, hacemos de una vez, le sacamos sangre, le vemos si tiene o no tiene en su suero antígenos de neumococo. Es muy útil, ayuda a resolver muchos casos. Crece en medios de rutina, ¿cierto? La bacteria crece en medios de rutina, causa hemólisis alfa en el agar sangre, sí, ya lo hemos dicho incansable, un sinnúmero de veces. Causa hemólisis alfa. Se puede ver en algunos casos un fenómeno de autolisis en las colonias. No sé si ustedes alcanzan a ver aquí estas colonias. Estas son colonias de Streptococcus pneumoniae en cultivos in vitro. Este es un agar chocolate particularmente. Y ahí se ve que la colonia crece, pero tiene una depresión central, tiene un hundimiento hacia el centro. Ese hundimiento básicamente se debe a la autolisis que ellos hacen, porque pues básicamente digamos que identifica que las condiciones no son las apropiadas e inmediatamente empieza a dañarse a sí mismo. ¿En qué se basa la identificación? Primero, la prueba de catalasa debe resultar negativo. Si es catalasa positivo, ustedes ya saben que trata de un estafilococo. Pero si es catalasa negativo, estamos hablando de estreptococos y la prueba de sensibilidad a optoquina nos da un nivel mayor de certeza. Hay una serie de pruebas de identificación con pruebas de aglutinación en látex, que estas son pruebas inmunológicas, donde básicamente lo que se hace es con unos anticuerpos, unas perlas recubiertas de anticuerpos, se ponen en contacto con el suero del paciente y si el paciente tiene antígeno, las perlas forradas en anticuerpos van a identificar el antígeno y se van a formar unas aglutinaciones, lo que hace realmente pues determinar una prueba positiva. Es una prueba realmente muy sencilla de laboratorio, una prueba de rutina, muy fácil de realizar, muy económica. Y adicional están las pruebas de los serotipos para clasificar según los grupos del Lancet. Como decíamos, los estreptococcus pneumoniae son normalmente sensibles a las penicilinas. Básicamente la concentración inhibitoria mínima se ha establecido como de 0.1 miligramos por litro de sangre al tratar con penicilina o ampicilina. Para tratamientos, por ejemplo, de meningitis, en casos en los cuales la sensibilidad a penicilina está aumentada, es decir, ya 0.1 miligramos no me sirve, sino que tengo que utilizar entre 0.1 y 1 miligramos, entonces es mejor cambiar a ceftriaxona, a cefotaxima, en los casos de meningitis, sobre todo porque se trata del sistema nervioso central, entonces subir la concentración del antibiótico a un sistema nervioso central de tipo penicilina pues no es lo adecuado, ¿cierto? Puede ser muy tóxico. Entonces es probable que a dosis altas de penicilina sea posible tratar otros sitios de infección no meníngeos, por ejemplo la neumonía. En los casos en que la sensibilidad a penicilina está por encima de los 2 miligramos, ¿sí? Entonces se debe cambiar el esquema a vancomicina más rifampicina. Sobre todo si el sitio es no meníngeo, entonces se debe cambiar a ceftriaxona, ampicilina, carbapenem o fluoroquina. Las meningitis neumocóxicas, ¿cierto? Pueden beneficiarse también de una serie de corticosteroides adyuvantes. Con esto lo que estamos diciendo es que al tratarse de una infección neumocóxica en sistema nervioso central es muy preocupante el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo y estamos ante un fenómeno inflamatorio. Entonces es importante usar corticosteroides para disminuir el proceso inflamatorio y cuidar la presión intracraneal. En términos de prevención, es muy importante entender que a diferencia de los estafilococos, para el neumococo sí hay una serie de vacunas. Hay básicamente 2 vacunas que ayudan a prevenir la enfermedad neumocóxica, una producida por Wyeth, la otra por Aventis, y esta es la PCV13 es una vacuna antineumocóxica que es conjugada, se indica para todos los adultos de 65 años o más, y
si estamos ante un individuo adulto, digamos joven adulto, que tenga ciertas predisposiciones como esas inmunosupresiones que ya vimos, pues también se indica la vacuna. En el caso de la PPS B23, esta protege contra 23 serotipos, pero es una vacuna antineumocóxica solamente polisacárida, mientras esta es conjugada. ¿Cuál es la diferencia? La conjugada tiene los polisacáridos pegados a una proteína y esto hace que se genere memoria inmunológica. En el caso de la polisacárida no se genera memoria inmunológica, entonces hay que estar repetidamente inyectando el polisacárido, ¿cierto? También se indica en personas de 65 años o más, en adultos entre los 19 y los 64 años de edad que tengan afecciones que ya sabemos. Bueno, hemos visto entonces Streptococcus pneumoniae. Ahora vamos a ver otros grupos de gram positivos, ¿cierto? En el caso de los Enterococcus, estos son unos cocos gram positivos muy parecidos a los estreptococos, por eso están inmediatamente aquí enseguida para que podamos establecer esa diferenciación muy claramente. Los enterococos son organismos de carácter ambiental, se encuentran en suelo, en agua, alimentos y además en el tracto gastrointestinal de algunos animales. Los cocos gram positivos se presentan, digamos, de forma aislada, en pares o en cadenas. Miren que ya estos no son ni estafilo ni estrepto, es decir, no crecen ni en racimos ni en tiras, ¿cierto? Estos crecen de forma aislada, como un coquito así aislado, en pares, diplococos o en cadenas y por lo tanto se parecen un poco pues a los estreptococos. Las cadenas no son muy largas, realmente la diferencia a nivel ya molecular a nivel microscópico es muy notable. Hasta hace poco se clasificaban entre los estreptococos del grupo D de Lancefield. Me voy a volver un poquito aquí a esta clasificación. Miren, hasta hace poco se metían aquí dentro del grupo D. Ahora ya se consideran un grupo aparte los enterococos. No hacen parte de ese grupo D, sobre todo porque la reacción con los anticuerpos de grupo D pues son muy variables, a veces sí reacciona, otras veces no. Entonces una forma más fácil de identificarlos fue hacer a partir de una serie de perfiles pues bioquímicos y serológicos diferentes. Por ahí en los años 80 fue que se hizo esa reclasificación como un género separado. Existen al menos 2 especies diferentes, pero clínicamente la más importante es el Enterococcus faecalis o faecalis, como quieran decir. Este es el aislado clínico más común, entre 80 y 90% de los pacientes que tienen infecciones por Enterococcus tienen realmente una infección por Enterococcus faecalis. Y el otro 5 a 10% es Enterococcus faecium. Los otros, el otro porcentaje, ese 5% que queda por ahí, como que no se sabe qué pasa, son Avium, Caselfiflavus, Durans, Gallinarum, Mirae, Rafinosus, y se diferencian en algunas pruebas bioquímicas, ¿sí? Una serie de capacidades metabólicas que difieren entre ellos. Ustedes pueden ver, entonces, básicamente estamos hablando de un grupo diferente de cocos gram positivos. Son parte de nuestra microbiota, pueden causar infecciones de carácter endógeno o exógeno, intra o extrahospitalario. Cuando decimos infecciones de carácter endógeno o exógeno, lo que básicamente estamos diciendo es que estas bacterias pueden causar infecciones, digamos, en zonas externas, expuestas al medio externo, exógenos, o internamente en lugares muy profundos de nuestro organismo, y ahí es donde decimos endógenos. En los entornos hospitalarios, los enterococos son fácilmente transmisibles entre pacientes, ¿cierto? Una razón más para no mantener al paciente hospitalizado, sino tenerlo en un home care. Y hay una serie de factores de riesgo que ya se han identificado para las infecciones nosocomiales por enterococos.
Por ejemplo, que el paciente tenga una colonización en tracto gastrointestinal, que tenga una enfermedad subyacente grave, hospitalizaciones prolongadas, cirugías previas, insuficiencia renal, neutropenia, trasplante, que tenga catéteres, elementos protésicos conectados también, catéteres urinarios vasculares, que el paciente ingresado a una unidad de intensivo o el uso previo de antibióticos. Todos estos son factores de riesgo asociados a la infección por enterococos. En términos de virulencia, estos cocos gram positivos son menos virulentos como los estafilococos o los estreptococos que hemos visto ya. No tienen factores de virulencia clásicos, pero tienen la capacidad de adherirse a elementos protésicos como las válvulas cardíacas y, muy importantemente, las células epiteliales renales. Tienen cierto tropismo por estas células. Las moléculas extracelulares juegan un papel importante en la colonización y la adherencia. Por ejemplo, digamos, la capacidad de agregarse y generar una proteína superficial extracelular que le ayuda a formar biopelículas es muy importante. Y hay una serie de factores de virulencia adicionales como la disposición de una serie de enzimas que ayudan a degradar el tejido. Entre esas es muy importante la gelatinasa, las hemolicinas y las proteasas serinas extracelulares. Son proteínas que cuando la bacteria está en una matriz celular, ¿cierto?, en un tejido, pues básicamente logran dañar el tejido. No tienen tantas, de nuevo, quiero recalcar, no tienen tantos factores de virulencia como los que hemos visto en Staphylococcus aureus y en Streptococcus. Bueno. Es común encontrar enterococos en cultivos de infecciones intraabdominales y pélvicas, pero su rol en ese contexto no se ha definido claramente. Si es realmente, cuando se dice que no se ha definido en ese contexto su rol, lo que se dice básicamente es que no se sabe si es un patógeno o simplemente es un contaminante de la muestra. Eso es lo que se quiere decir aquí. Y de forma muy importante, estas bacterias tienen una resistencia intrínseca a muchos antibióticos. Cuando uno habla de resistencia intrínseca, estamos hablando que esta no es una resistencia, no es un mecanismo de resistencia, digamos que la bacteria antes era sensible, ahora ganó un plásmido que le da un gen de resistencia y la bacteria ahora se hizo resistente. No, estamos hablando, cuando hablamos de resistencia intrínsecas, estamos realmente hablando desde que la bacteria nunca ha sido susceptible a ese antibiótico, porque básicamente el antibiótico no tiene el blanco terapéutico que tienen otras bacterias. O sea, la bacteria sencillamente no puede ser afectada por el antibiótico porque la bacteria como tal no tiene la molécula que afecta al antibiótico, ¿correcto? Entonces, es muy importante que ustedes conozcan el término y lo puedan diferenciar. Digamos que esto entonces les permite multiplicarse, sobrevivir y multiplicarse en pacientes que reciben, por ejemplo, antibióticos de amplio espectro, y explica también la capacidad de causar las infecciones nosocomiales a las que están asociadas. Los enterococos son comúnmente asociados a infecciones de tracto urinario. Producen también bacteremias, pueden llegar a producir infecciones endógenas como la endocarditis, infecciones intraabdominales, pélvicas, infecciones exógenas como de piel y tejidos blandos, un poco profundas como la de meningitis, ¿cierto? Asociadas sobre todo con defectos anatómicos, con traumatismo, con cirugías, infecciones respiratorias, son poco frecuentes pero pueden suceder y es una causa común de sepsis neonatal. Entonces miremos, los enterococos realmente clínicamente tienen un amplio espectro, pero pueden producir principalmente infecciones de tracto urinario y son importantes a nivel de sepsis neonatal. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Básicamente se hace una tinción de Gram, donde se deben ver cocos gram positivos un poquito alargados en forma de cigarro, a menudo en pares, cadenas cortas, no tan largas como los estreptococos. En cultivo se sabe que deben, digamos, cultivarse en condiciones de anaerobiosis, porque son anaerobios facultativos que pueden pues, crecer en condiciones extremas, por ejemplo, altos niveles de salinidad,
altos niveles de pH, pHs muy alcalinos o temperaturas de rango muy amplio, entre 10 y 45 grados centígrados. Entonces, estas condiciones hacen que uno pueda casi que pescar específicamente los enterococos, porque si pone estas condiciones en el medio de cultivo, solamente ellos van a poder crecer ahí. En términos bioquímicos, ellos hidrolizan la esculina y otro sustrato que es la L-pirrolidonil naftilamida. Estas son pruebas bioquímicas simplemente importantes para su identificación. Y a menudo logran aglutinar con los kits de identificación estreptocóxica en grupo D, pero como ya dijimos, ya no hacen parte del grupo D, ¿sí? Porque no siempre da la misma reacción, entonces decidieron sacarlos del grupo D. Son intrínsecamente resistentes, ya dijimos, a un montón de antibióticos, entonces esas resistencias se pueden usar también para identificar y establecer el origen, qué tipo de enterococo es. Por ejemplo, son resistentes a concentraciones bajas de aminoglucósidos, a concentraciones bajas de cefalosporinas, lincosamidas, particularmente Faecalis es resistente a la quinopristina, dafopristina y in vivo al clotrimazol. De tal manera que todos los aislamientos deben ser evaluados en términos de su susceptibilidad a ampicilina, gentamicina, vancomicina y una serie de antibióticos que son de uso común en los ambientes hospitalarios, ¿correcto? Con todo esto, ¿qué es lo que se quiere decir? Básicamente que se hace la identificación basada en estas resistencias, pero el tratamiento debe apoyarse en unas pruebas de sensibilidad a antibióticos. No se debe establecer tratamiento de algún enterococo sin una prueba de susceptibilidad a antibióticos, básicamente porque son intrínsecamente resistentes a muchos agentes, ¿sí? Adquieren fácilmente nuevos mecanismos de resistencia, por lo cual entonces cada caso hay que hacerle su medición cuando ya se establece que son enterococos, entonces se le hace una prueba de sensibilidad a antibióticos para establecer cuál es la mejor opción de tratamiento para el paciente. Ya dijimos por qué. Bueno, ok, entonces en este orden de ideas, la primera línea habitual para el tratamiento es la ampicilina para infecciones pero enterococo faecal y sobre todo. La segunda línea es la vancomicina. El enterococcus faecium suele ser resistente a ampicilina, entonces la primera línea es la vancomicina. Se debe establecer terapia bactericida, es decir, a altas concentraciones cuando se trata de casos de endocarditis o meningitis, y una sinergia con otros antibióticos contra pared celular como un aminoglucósido. Las opciones de tratamiento que ustedes ven aquí, que es el aminoglucósido, la vancomicina, pues son problemas, digamos que crecientes, digamos los fenómenos de resistencia que se presentan con estos antibióticos. Cada vez hay más enterococos que son simplemente resistentes a estos enterococos. Y hay una presentación clínica que es la bacteremia por enterococo resistente a vancomicina, que tiene un pronóstico muy malo y que digamos que es difícil de tratar en los ambientes hospitalarios. Básicamente las opciones que quedan para estos enterococos resistentes a vancomicina son el linezolid, la tigecyclina y la daptomicina. Bueno, muy bien. ¿Qué hora tenemos, chicos? A 8:15, ¿no? Tenemos bastante espacio. Entonces, vamos a hablar del Streptococcus bovis. Este es un estreptococo que vive en el intestino de muchos rumiantes. También es parte de la microbiota intestinal humana. Y digamos que se ha vuelto muy importante en los últimos años a raíz de la pandemia del VIH. Este estreptococo
se transmite entonces al ser humano a partir del consumo de heces contaminadas, ¿cierto? Con el estreptococos o agua y alimentos contaminados con esas heces. Como ustedes pueden ver, básicamente estamos dando una zoonosis porque estamos hablando de que el estreptococo principalmente, digamos, hace parte del intestino, ¿cierto? De la flora intestinal de muchos microorganismos. Perdón, de muchos rumiantes, incluido el ser humano también está ahí como parte de su microbiota intestinal. Una asociación muy importante de Streptococcus bovis es que es común encontrar infecciones sistémicas por este microorganismo, por este estreptococo, cuando el paciente tiene además una infección, una lesión maligna de colon. Esta es una asociación epidemiológica muy interesante y además de interesante, importante. Es decir, que todo paciente con cáncer de colon, pues se le debe esperar a una serie de infecciones sistémicas causadas por Streptococcus bovis. De nuevo, la bacteriemia por bovis, la endocarditis, están asociadas a enfermedades gastrointestinales. Esto es como para que ustedes ordenen un poco allá en su mapa mental. Este es un habitante normal del tracto gastrointestinal. Si hay alguna lesión a nivel de tracto gastrointestinal, sobre todo lesiones malignas en colon, pues básicamente se pueden abrir una serie de puertas de entrada para que el microorganismo pueda pasar a la sangre y de ahí a muchos de otros órganos. En los últimos años se ha hecho una subdivisión del Streptococcus bovis, hay el biotipo 1 y el biotipo 2, y se ha dividido así porque básicamente el biotipo 1 tiene una correlación más alta con la lesión maligna de colon, mientras que el bovis biotipo 2 tiene una correlación más alta con endocarditis. No está claro si el Streptococcus bovis es un marcador de malignidad o si tiene un papel etiológico en esa malignidad. Quiere decir, con esto ¿qué queremos decir? No sabemos si el Streptococcus bovis es el agente causal, ¿cierto? De esa malignidad, o si simplemente crece más en tracto gastrointestinal cuando el paciente ya tiene la malignidad. Esto todavía no se ha podido establecer. En algunos casos, esa bacteremia por Streptococcus bovis es realmente el único marcador de que existe una enfermedad gastrointestinal. Incluso hay informes que dicen que el Streptococcus bovis se puede presentar hasta 2 años antes que la malignidad. ¿Sí? Entonces, ¿es un marcador o es el agente causal? Digamos que en términos generales, lo que se ha encontrado también en algunas investigaciones es que las personas que tienen malignidades o premalignidades tienen un aumento en la cantidad de Streptococcus bovis que tienen en su microbiota en tracto gastrointestinal en comparación con sujetos sanos. El biotipo 1, ya dijimos, se asocia más a los fenómenos a los fenómenos de malignidad. Tiene un fenómeno de herencia de tipo específico, entonces tiene, digamos, la capacidad de irse a las células de la mucosa del colon que han empezado a dañarse como de una forma normal, ¿sí? Entonces ese biotipo, por ejemplo, ha ayudado a dilucidar que de pronto se trate más de un marcador que de un agente causal. Clínicamente, las dos infecciones más importantes causadas por Streptococcus bovis son la bacteremia y la endocarditis. Ocasionalmente, bovis puede causar otras infecciones como infección urinaria, meningitis o sepsis neonatal, pero en términos generales son más frecuentes las bacteremias y la endocarditis. Entonces, básicamente, cuando existe esa lesión por malignidad a nivel de tracto gastrointestinal, pues eso se convierte en un portal de entrada para que se forme un canal que le permita a la bacteria llegar al tracto torrente sanguíneo, y pueda generar una bacteremia que le permita llegar hasta al endocardio.
La mayoría de pacientes que sufren endocarditis por Streptococcus bovis tienen una anomalía valvular subyacente, una válvula protésica, tienen una preexistencia que hacen que la bacteria pues se quede allí y pueda habitar ese sitio anatómico. Todos los pacientes con bacteremia por bovis deben someterse a una evaluación entonces exhaustiva para excluir ya sea una malignidad de colon o una endocarditis. Esta es una asociación muy específica. Los bovis, los Streptococcus bovis, se pueden identificar erróneamente como enterococos o estreptococos del grupo viridans. Hay una serie de pruebas bioquímicas que ayudan a dilucidar si son Streptococcus bovis específicamente. Es importante entender que el Streptococcus bovis puede aglutinar con el antisuero del grupo D, entonces pueden ser falsamente identificados como enterococos si simplemente se hace esta prueba de aglutinación. Pero ¿en qué difieren de los enterococos? Básicamente que crecen en un ambiente de alta salinidad. Hay una prueba que se llama Rapid Strep API, es una prueba que permite identificar de manera confiable el Streptococcus bovis, es una prueba rápida que se hace al lado del paciente, al lado de la cama del paciente y lo diferencia, digamos, hasta el nivel de biotipo. Esto es importante para entender si hay que buscar una asociación como anemia o con endocarditis. Hay una serie, digamos que características metabólicas que ayudan a diferenciar los biotipos, en particular el Streptococcus bovis biotipo 1 produce glucano extracelular a partir de sacarosa, entonces es capaz de metabolizar esta sacarosa, hidrolizar almidón, fermenta mannitol, son pruebas bioquímicas que ayudan a establecer, entonces si es el biotipo 1, mientras que el biotipo 2 suele ser negativo para estas pruebas. El tratamiento básicamente se basa en dos opciones, inicialmente la penicilina, el tratamiento de elección para las infecciones por bovis, y está la vancomicina, que es una alternativa en pacientes que son alérgicos a los beta-lactámicos. Bueno, hemos llegado a las 8:23 y vamos a empezar los Streptococcus viridans, que son bastantes, y los Streptococcus del grupo B. Entonces yo voy a sugerirles lo siguiente, chicos. Vamos a detener ahí este avance con respecto a los cocos gram positivos. ¿Sí? Me adelante. Aquí, vamos a dejarlo aquí. Y vamos a, perdón, yo dejo de presentar. Ya. Voy a darles 15 minutos y voy a programar el inicio del parcial de parasitología, micología para las 8:45. ¿Les parece?